Muchas gracias por permitirme asistir acá y encontrar a tantos amigos y algunas caras nuevas que evidentemente serán el futuro. Yo quiero decir muy poquito, y se refiere, digamos, en la década del 50 y en el 60, pero dos hechos muy puntuales. Primero, en este país existen dos tipos de operadores en radiodifusión, el operador oficial y el operador privado. Yo no sé si tuve la suerte o la poca suerte de trabajar siempre en el operador oficial. Obviamente sintiendo la presión del operador privado, que es iniciativa pura, que es diligencia, que es idea, que la lleva a la práctica inmediatamente. Cosa que el operador oficial es muy difícil que lo haga porque la burocracia, por muy lenta que sea, detiene las ideas. Aquí en el año, digamos, en los años 50, fue las primeras emisiones que se recibían acá de televisión fueron de la Argentina. Se recibía el Canal 7 de Argentina por toda la faja costera, que hizo cambiar el panorama, digamos, de la fisonomía de la ciudad de Montevideo, fundamentalmente por sus grandes antenas de dos parrillas, Yagi apuntando para Buenos Aires, donde se veía, digamos, en función de la propagación que había. Pero no obstante, se desarrolló una pequeña industria muy pujante en materia, digamos, de servicio al usuario, es decir, antenas, gente que viajaba, traía televisores, o que se empezó a fabricar televisores acá. Yo tuve la oportunidad también de entrar en esa pequeña industria. En el año 55, cuando ya se hablaba mucho por parte de los privados de empezar a hacer algo de televisión, quiero hacer un reconocimiento a una persona desaparecida, pero que fue para mí el pionero, que fue don Mario Giampietro. Fue la persona que de alguna forma empezó a darle impulso a la televisión. En el año 55, el Sodre llama a licitación para un canal de televisión completo. Completo me refiero, digamos, desde las cámaras, parte de iluminación, transmisor, torre, antena, todo. Obviamente en aquel momento se contaba con el recurso de inversión, pero como el Estado, digamos, es poco previsor y hace sus presupuestos, que en aquel momento eran cuatrienales, hoy son quinquenales, por 5 años, siempre quedaba pendiente la cuota del rubro mantenimiento, que es donde falla muchísimo el inversor, el operador oficial. Cosa que no le ocurre al operador privado porque lógicamente lo va adecuando permanentemente. Se concreta y verdaderamente llega al país en el año 55-56 todo un equipamiento con un transmisor de 5 kilowatts de video pico, una torre de 140 metros de altura que todavía sigue en Boulevard Artigas instalada, con una antena super textile de 7 toneladas que también está instalada. La torre está cortada a los 104 metros por un hecho muy discutido en aquel momento. Después que llega acá, a alguien se le ocurre decir que acá los anemómetros de la meteorología daban como máxima velocidad del viento 200 kilómetros, pero podían haber habido ráfagas más grandes. La torre en aquel momento era de 140 metros, 150 metros, no me acuerdo. Pero un ingeniero muy connotado en aquel momento y verdaderamente muy respetado, sugirió cortarlo a los 104 metros para evitar que pudiera ocurrir un desastre, a pesar de que después se colocó una torre de mucho menos porte, digamos de estructura, la de Canal 4, que está sobre 18 de julio, hubo objeciones, se instaló, pero en aquel momento simplemente se cortó y punto. Lo cual le quitó, digamos, el estudio que se había hecho en cuanto a propagación, y eso es lo que lo perjudicó a Canal 5 que se pudiera ver bien en todas las partes, fundamentalmente del centro de la ciudad. Digo esto como una anécdota porque hubieron muchos que escribieron artículos sobre, digamos, los pioneros acá. Yo considero que el inversor privado tuvo mucho que hacer y fue preponderante en la instalación de la radiodifusión en televisión. Pero nadie dijo que los primeros equipos que llegaron al país en el año 55 fueron los del Sodre, los del Canal 5, que todavía queda la torre y la antena.
a mí se me concedió, digamos, no sé si el honor o la tarea de cuidar los equipos, porque se suponía que el recurso para operativo y el recurso para donde se iban a instalar los equipos iban a estar pronto. No sé si alguno de ustedes lo sabe, y si no lo sabe se va a llevar una sorpresa. Estuvieron 7 años encajonados en un depósito que todavía existe del municipio que está detrás de Canal 5 en la calle Quijote. Desde el año 56 hasta el año 63 que se instalaron, estuvieron en cajón. Mientras tanto, las empresas privadas salieron bien. Quiero decir esto porque a mí siempre me quedó la espina. Es decir, yo puedo entender que el poder político no tenga eficiencia. Y entiendo de que siempre tiene que estar el inversor privado para aguijonear un poco al poder político. Pero hay veces que el poder político cede demasiado y intenta llevar adelante ideas y después las deja a mitad de camino. Para mí siempre fue una afrenta lo que ocurrió en aquel momento y no encontré nunca nadie que en ningún artículo, ni en la prensa escrita, ni en la radio, ni en la televisión, alguien dijera qué había pasado en aquel momento, simplemente que hubiera relatado algo. Yo tengo que agradecer incluso a una personalidad política desaparecida hoy, que fue la doctora Adela Reta, fue ministra de Cultura, fue presidenta del SODRE. Con los 70 años del SODRE, ella hizo un libro y me pidió que yo pusiera los antecedentes de la televisión por haber estado en aquel momento desde sus inicios. Yo le dije, sí, yo pongo los antecedentes, siempre y cuando me permitan poner que fueron los primeros equipos de acá. Y me lo respetó. Y hoy en día, cuando paso por Boulevard Artigas y veo la torre y veo la antena y digo, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué no se hizo en su momento? O siquiera que hubiera sido un poco de retardo, nada más, en un presupuesto que se podía haber encontrado al año y medio, a 2 años, pero 7 años es muy poco justificado. Y yo le cuento todo esto porque siempre me acuerdo de una frase que viene a mi mente, de una canción que creo que dice: de mis páginas vividas siempre guardo un buen recuerdo, mi emoción no las olvida, pasa el tiempo y más me acuerdo. Muchas gracias. Era eso. Un agradecimiento más. La verdad que no esperaba esto. Sinceramente me emociona. Y bueno, no voy a decir lo que pienso, pero digo, me retiré del SODRE con 50 años y recibí con satisfacción una nota que dice: se agradecen sus servicios por los 50 años cumplidos. Esto significa un reconocimiento de alguien que en forma privada está, digamos, en cierto modo premiando tal vez un poco más de lo que yo pude haber acreditado. Muchas gracias, Mariano. Yo hablé con colegas. No, pero me van a dejar, me van a provocar. Bueno, no es demasiado. No. Ya no, yo no puedo leer. Déjeme poner los lentes, porque me están emocionando ustedes. La verdad, no me hubieran dicho todo esto, por lo menos me hubiera tomado el Biondel. No sé si saben lo que es el Biondel. El Biondel es un regulador del ritmo cardíaco. En este momento me lo tomé. Entonces el ritmo cardíaco se está acelerando. Discúlpenme, Bueno, el reconocimiento a su capacidad y vasta trayectoria en el desarrollo de los sistemas de televisión en nuestro país, sus colegas ingenieros y técnicos de la televisión de Uruguay. Octubre de 2002. A todos los que...